Martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el que elite en tus tierras locales, reconoce el que elite en tus tierras locales, reconoce el que elite en tus tierras locales, que elite asfáltico. Iniciamos Quelite Asfáltico. Bienvenidas, buenas tardes. Espacio para hablar sobre biodiversidad, malnutrición y salud en México. Y estamos esta tarde con la nutrióloga Lorena Torres. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Tu especialidad en salud intestinal, y tenemos ahora el grato gusto de tenerte otra vez acá para hablar sobre antojos y obsesiones en el peso. Con mucho gusto. Efectivamente, es un tema que creo que ahora en la pandemia se nos ha estado presentando constantemente, ¿no? Así es. Yo te sigo en Instagram. Tienes una página que se llama Lorena Nutrición, ¿no? Es Lore-Nutrition, pero pues sí, o sea, porque mi nombre es Lorena y me dedico a la nutrición, pero sí. Para que te sigan. Y bueno, se me ocurrió invitarte en este tema porque hablas muchísimo de antojos y de qué es mejor, qué opciones tenemos en el súper. Quería empezar por que nos contaras qué son los antojos. Buena pregunta. Es como súper importante aprender a identificar justamente cuando tenemos hambre, ¿no? Cuando es hambre física, cuando es hambre emocional o cuando es solamente un antojo. Un antojo es como querer algún alimento o querer consumir algún platillo o alimento en específico. O sea, es algo que de verdad queremos consumir en un momento o en una situación o en un contexto determinado. No es... La diferencia con el hambre es que no es algo físico, sino está más relacionado a una sensación o una emoción. O sea, es más emocional el antojo que realmente fisiológico o físico. A diferencia del hambre, que el hambre pues sí es una sensación física. Y al principio hablas de hambre emocional, hambre física y emocional. Pues ahora ya no se hace tanta esa diferenciación, pero, o sea, nada más la mencioné porque es como aprender a identificar si tenemos tal cual la sensación física o la necesidad física de consumir algún alimento o si por emociones queremos consumir un alimento. Porque desde que nacemos, bueno, de hecho desde el embarazo, desde el vientre materno, empezamos a establecer una relación emocional con pues este ritual que es alimentarnos. Entonces, muchas veces el alimento actúa como una herramienta para calmar o como para comerme un chocolate, ¿no? Que tenga trocitos de galleta y que esté, no sé, también tenga toquecitos de naranja, por inventarte algo. Ser que tú recuerdes alguna etapa, o sea, como en específico de tu vida, ¿no? Generalmente pueden ser como, pues, estos buenos recuerdos o a veces es como querer. Y el hambre emocional la sentimos, hay diferentes teorías, pero la sentimos más como a la altura de la boca o la garganta o muchas veces solo es como en la mente, ¿no? En el momento que yo te estaba describiendo el chocolate, probablemente te podías imaginar algo en específico, ¿no? A diferencia de que si tu cuerpo por necesidad fisiológica, ¿no? De este estómago vacío necesita energía, no importa el alimento que le des en ese momento, con tal de que adquieres energía. O sea, no importa en el sentido de que necesitas cubrir esa necesidad. Obviamente va a importar la calidad de alimentos que siempre le estemos dando a nuestro cuerpo. Claro, y el antojo sí viene de algo de que se nos antoja algo, por ejemplo, está lo de dulce o salado, ¿no? Por clasificarlo. Exacto, puede ir en relación a los diferentes sabores que podemos identificar en la boca, ¿no? Como dices, dulce, salado, amargo, ácido,
sabores neutros como el umami, pero sí es como un sabor o una sensación o hasta una textura en específico, porque pues dependiendo de la textura también tenemos diferentes antojos, o sea, puede ser algo como suavecito o algo viscoso, o algo crujiente, depende de qué necesidad tengas en ese momento. Y eso es muy interesante. ¿A qué responden esos antojos? ¿Cuáles son las necesidades? Pues puede ser tal cual una necesidad de distraernos, ¿no? O sea, de pensar en otra cosa, de darnos como un espacio, un momento de pausa, de recordar alguna cosa. O sea, va ligado a emociones. Ahí sí va a depender qué emoción estás teniendo ese momento, porque pues pueden ser diversas. No necesariamente es una emoción positiva siempre, ¿no? También pueden ser emociones negativas de, bueno, tengo antojos de bombones porque estoy triste y quiero como algo dulce, ¿no? Algo, a lo mejor el clima también influye en los antojos, quiero algo calientito, quiero sentir como ese apapacho, o sea, va a depender como de la emoción que la persona esté pasando en ese momento. Y, por ejemplo, cuando me va a bajar, siento un antojo por papitas y chocolates, ¿no? Es así como las dos cosas. Y no sabía si alguna vez pensé, pues tal vez mi cuerpo necesita esa, no sé, potasio o hierro o cosas así. ¿Pueden corresponder también a necesidad? Sí, sí, totalmente. Que bueno, en el síndrome premenstrual y durante la menstruación, sí va en una relación directa con el incremento de la tasa metabólica basal, que es la cantidad de energía que tu cuerpo gasta a lo largo del día. Y entonces, como antes de la menstruación, o sea, esos 3, 4 o hasta 5 días antes, el cuerpo se prepara para la menstruación, que es desprender cierto tejido, pierde sangre, incrementa la cantidad de energía que va acumulando y la que va utilizando. Entonces, ahí tu cuerpo, o sea, te indica como estos antojos entre salados y dulces. Dulces porque necesitas energía disponible, o sea, alimento que de manera inmediata, por decirlo así, se pueda convertir en glucosa. Y a lo mejor cosas saladas porque hay personas que se les baja un poquito la presión o que efectivamente empiezan a perder ciertos minerales. Entonces como que tu cuerpo te habla a través de esos antojos como tan específicos. Y lo mismo para la menstruación. Cuando estamos en menstruación, como nuestro cuerpo está perdiendo un tejido y está perdiendo un poco de sangre, tendemos a incrementar el gasto metabólico en unas 200 a 400 calorías. Entonces, esos días tu cuerpo, o sea, no vas a poder tener tu alimentación así como que regular, ¿no? Sino que necesitas comer algo adicional que reponga esa pérdida de energía. ¿Y qué recomiendas tú como nutrióloga con ese? ¿Cómo podemos atender esos antojos? ¿Cuándo les podemos hacer caso? ¿Cuándo no? Pues siempre hay que hacerles caso porque lo peor que podemos hacer es restringirnos. O sea, la restricción solo va a generar una conducta de compensación o como estos impulsos de querer consumirlo con mayor frecuencia o de no poder como parar, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? Pues estando más en contacto con nuestras sensaciones corporales, con nuestras emociones también. O sea, aquí también influye el tema de salud mental y o sea, se escucha como fácil, pero es un proceso de aprender a escuchar a tu cuerpo y decir, bueno, ¿por qué se me está antojando, no? Ahorita estas papitas o este chocolate, que estuvo bueno tu ejemplo, porque tú sí ya tienes identificado en qué momento o sea, como que en qué etapa, ¿no? De tus días se te antojan cosas en específico y entonces también lo podemos ir asociando a ciertas situaciones y así aprender y decir, bueno, como yo sé que cada mes cuando me va a bajar, tengo estos antojos, pues ya puedo de alguna manera como organizarme o tener a la mano alimentos un poco más nutritivos, ¿no? En general, que me ayuden a reponer esos minerales o esa cantidad de glucosa que mi cuerpo necesita. Pero es como poco a poco y es ir aprendiendo, bueno, qué se me antoja, pero por qué se me está antojando esto, tanto física como emocionalmente, porque pues este tema de alimentación y nutrición siempre va a ir conectado con el tema de salud mental y las emociones. Ujú. Ujú. ¿Y algo respecto al horario de
Pues va a depender de la persona. Los antojos nos pueden dar en cualquier horario del día. Claro. Generalmente nos dan más en la tarde por como que dos cosas. Uno, a partir como de las 5 o 6 de la tarde, nuestro cuerpo está diseñado como para ir entrando en un estado más como de calma porque empieza a bajar el sol, ¿no? Y todas nuestras funciones, pues, de gasto de energía están diseñadas para funcionar al 100 cuando hay luz solar, ¿no? Entonces, como se empieza como a poner el sol, nuestro cuerpo empieza a recibir esas señales y dice, bueno, ya es hora de que empiece a bajar el ritmo para lograr un buen descanso. Pero con el ritmo de vida actual, pues eso no sucede. Por un lado, nuestro cuerpo dice, ok, ya debería estar empezando a descansar 3, 4, 5 o 6 horas de trabajo todavía, entonces libera hormonas que estimulan el apetito. Uh-huh. Entonces, pues lo que más nos pide generalmente son carbohidratos, o sea, cosas con azúcar o harina o algo dulce o algo saladito, pero que tenga harina. Eso por un lado, o sea, que sí está relacionado con temas fisiológicos. Y por el otro lado, generalmente es porque pues ya llevas una jornada laboral de un buen rato, generalmente pon tú que empieces a las 9 de la mañana para las 5 de la tarde, pues ya llevas las 8 horas, pero como ahora trabajamos más de 8 horas al día, también tú como emocionalmente buscas cómo mantenerte despierto, pero muchas veces también dices, ya estoy cansado y lo que quiero es distraerme un ratito, justo apapacharme tantito con comida, entonces es como pues esta doble relación, pero puede ser en cualquier horario del día. O sea, generalmente nos dan más como en la tarde por el ritmo de vida actual, pero nos puede pasar cualquier, o sea, los antojos no discriminan horario. Uh-huh. Sí, pero sí, ciertamente en la tarde es cuando salgo así que por las papitas. ¿Y qué podemos hacer? Porque yo siento que estamos como perdidos, ¿no? Yo tengo un antojo, voy por papitas. ¿Qué nos podrías recomendar? Pues justo en este tema de estar más en contacto con tu cuerpo y con tus emociones, que empieces a identificar, oye, como que diario se me están antojando papitas cuando yo sé que probablemente las que compro pues tienen un exceso de grasas saturadas o un exceso de sodio y no me conviene, ¿no? O no me beneficia comerlas todos los días. Entonces ahí como que decir, ¿qué podría hacer? Uno, es una buena alternativa poder buscar un sustituto que de vez en cuando te sirva de apoyo como alimentos de mejor calidad. Es decir, bueno, lo que me encanta son las papas, pues las voy a hacer en casa, ¿no? Te puedes hacer unas papitas horneadas, una papa al horno, unas papas en gajo, ponerle especias, no sé, o sea, como que ahí ponernos un poquito más creativos o decir, bueno, también lo que se me antoja son cosas saladas, pues voy a revisar qué tantos minerales estoy consumiendo a lo largo del día, es decir, qué tan variada está siendo mi alimentación, si estoy consumiendo suficiente cantidad de vegetales, ¿no? A lo largo del día, que me den esos minerales que mi cuerpo necesita. Y también, como tercer punto, yo les diría, pues, revisar qué emoción está relacionado a ese antojo. O sea, ¿tú qué sensación tienes cuando comes papitas, María? ¿Qué sensación? Lo tengo muy relacionado, por ejemplo, al fin del día de trabajo, que saco a pasear al perro y voy al parque y se me antojan mucho esas papitas de bolsita con salsa y limón. Uh-huh. Y lo peor es que siento que cuando me las como no me gustan tanto. O sea, es mucho más la idea. Ya cuando las estoy comiendo, la verdad es que están muy grasosas. Ok, No pero sé, por ejemplo, tan agradable. sí, la emoción o la sensación es como que es un momento de despejar tu mente, estás de relajarte, de distraerte, o probablemente te remonta a alguna etapa de tu vida donde comías papas de carrito y te sabían deliciosas, o estabas acompañada de alguna persona o personas que como que te daban una sensación agradable. No sé. Sí, me gusta la sensación de, por ejemplo, me gusta mucho más sentarme en el parque con mi perro a comer las papas que en sí el sabor de las papas. Exacto, y también a veces es porque como que hacemos estas asociaciones inconscientes, ¿no? Y ahí lo que te diría es como que
lo que ahorita identificaste haciéndote esta pregunta es que lo que tú disfrutas no es tanto las papitas o el antojo que tienes en específico en ese contexto, sino como el entorno, el poder estar en el parque al aire libre, estar disfrutando con tu perro, a lo mejor estar observando algo y eso como que te remonta a una buena, recuerdos o emoción, solo que ya lo asociaste a que esa rutina incluye unas papitas. Entonces también para decir, bueno, ya ni las estoy disfrutando tanto o no me encantaron porque en este parque no están tan buenas, decir, puedo hacer como otro, yo le llamo rituales, o sea, como otro ritual alrededor de este mismo momento. Probablemente no te tengas que llevar o comprar tus papas, a lo mejor es hacerte un té rico y te puedes llevar el termo e igual sales al parque, paseas con tu perro, ¿no? Y disfrutas el momento de la misma forma, aunque ya no hubo papitas. Y así es como ir identificando esas asociaciones que nosotros vamos haciendo hacia ciertos alimentos. Como que en este ejemplo, por lo que tú me dices, o sea, como coincide que para ti ya no es necesarias las papitas. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que dejar sus antojos, al contrario, para nada. O sea, es importante respetarlos, solamente aprender a identificar si realmente estamos cubriendo la necesidad emocional o física que tenemos con determinados alimentos. Sí, y bueno, teníamos el capítulo, en uno de los anteriores, la pregunta sobre la sal. Por ejemplo, si me gustan las cosas saladas, ¿puedo elegir entre una sal saludable y una sal, digamos, no tan saludable? Para preparar mis jícamas, pongamos, o mis papitas, en mi caso. Sí, pero ahí, ¿qué considerarías tú una sal saludable y una sal no saludable? Pues bueno, por ejemplo, poníamos el ejemplo de la sal elefante y yo decía que tal vez si compramos sal de mar de Guerrero o de Yucatán, como que podría ser una diferencia sustancial en preparar mis papitas. Sí, pero ahí te diría, o sea, como que este tema de calidad de alimentos, siempre ponerle atención. Si es uno de los ingredientes principales de tu dieta, 100% vale la pena cuidar la calidad. Si es un alimento de consumo esporádico y tienes la oportunidad de cuidar la calidad de los ingredientes, adelante. Aquí el tema también, pues, o sea, no sé si todas las personas, por ejemplo, en este tema que pusiste de la sal, pues pudieran tener acceso a comprar sal de mar, porque ahora como está de moda, se puso carísima, ¿no? Entonces, en la medida posible y con los recursos que cada quien tenga disponibles, efectivamente, buscar la mejor opción y buscar los alimentos de mejor calidad, que, o sea, este es solo un ejemplo, pero no necesariamente calidad implica que sea más caro, ¿no? Yo me acuerdo que en la última vez que nos conectamos y platicamos, hablábamos justamente de los superfoods mexicanos que generalmente son muy baratos y son de muy buena calidad, o sea, nopal, frijoles, etcétera. Pero bueno, aquí mi punto era es que como que dar ejemplos tan específicos a veces nos puede confundir, ¿no? O sea, en este caso de la sal sí aplica, pero justo a mí me vino a la mente de ahora te venden la sal de mar o sal del Himalaya en carísimo. Sí. Y no necesariamente todas las personas tienen acceso a eso. Son como ciertos privilegios de los que a veces gozamos sin darnos cuenta, o a lo mejor sí nos damos cuenta, y aprovecharlos, pero no necesariamente, pues, no sé, como que clavarnos con un ingrediente en específico, sino que en general, con los recursos que tengamos cada uno, hacer y elegir la mejor calidad de alimentos posibles. Qué padre eso. O sea, como, claro, lo que está en la mano siempre, en tu casa siempre vas a ver algo que es mejor que lo otro, ¿no? Siempre estará ahí la bolsita de chetos y la jícama. Exacto. Sí. Y no, si te encantan los chetos, por ejemplo, no es que los vas a dejar de comprar y nunca más en tu vida los vas a consumir, sino que generalmente vas a elegir antes una botanita con jícama, limoncito, chile, que tus chetos, por ejemplo. Porque vas a hacer esa conciencia. Ajá. Eso es lo que tenemos que hacer, conciencia, porque generalmente lo que elijo son los chetos, pero sería como, no, a ver, espérate, voy a comer esto, tal vez lo puedo hacer mejor, ¿no? Generar una conciencia. Exacto. Lo principal para realmente poder como, no sé,
controlar esos antojos sería generar una rutina, una buena rutina donde estés respetando tus horarios de los principales tiempos de comida, ya sea desayuno, comida y cena. Si eres una persona de snacks, pues que también establezcas horarios para el snack. Porque una vez que tenemos rutinas, ¿no? Y estamos mejor organizados, de cierta manera ya sabemos qué sigue. Muchas veces este tema de confundir los antojos con el hambre emocional o con estas necesidades emocionales es porque no tenemos rutinas o no tenemos como esa organización también en nuestra alimentación. Entonces, pues constantemente estamos buscando consumir ciertos alimentos porque como no nos estamos nutriendo de la manera adecuada, generalmente por falta de rutinas, pues se genera un desbalance también a nivel fisiológico y ahí es cuando es más difícil resistir esos antojos. Y para, bueno, esto sí es como otra vez un tema de ingredientes, pero salió también en unos capítulos anteriores y me parece muy importante. Personas diabéticas pueden sustituir el antojo, personas con diabetes más bien, pueden sustituir el antojo por algo dulce. O sea, digamos, yo había visto que la miel de maguey o de agave, ¿hay alguna cosa así como que tal vez ya no puedes comer azúcar, pero puedes comer esto? Pues es uno de los mitos más frecuentes el considerar que a una persona que vive con diabetes no puede comer azúcar. Más bien es aprender a moderar las cantidades de azúcar que consume a lo largo del día o alimentos ricos en azúcar o fructosa o algún otro tipo de azúcar simple y combinarlo adecuadamente. La realidad es que una persona que vive con diabetes podría seguir comiéndose, obviamente de una manera como balanceada dentro de su alimentación del día. No sé, pues, las galletas que le encantan, el panecito dulce, que no va a ser todos los días, porque sí son alimentos que con facilidad podrían estar elevando sus niveles de glucosa en sangre. Pero no quiere decir que tengan que dejar de consumirlos, al contrario, sino aprender a combinarlos, balancearlos e incluirlos en su alimentación de la semana, ¿no? Pero en temas de estos sustitutos que decías, como el jarabe de agave, son alternativas al azúcar que generalmente, o sea, como que se dieron a conocer porque tienen un menor índice glucémico, que el índice glucémico es la facilidad con la que la glucosa se eleva en sangre cuando tú consumes cierto alimento, ¿no? Ese va a ser el índice de ese alimento. Pero ya no es algo que se utilice actualmente, o sea, ya no se usa mucho, sino ahora es la carga glucémica, que es una vez que tú conoces el índice glucémico de los alimentos y los combinas adecuadamente, la carga glucémica, o sea, de ese platillo, pues tiende a disminuir o tú puedes jugar con eso, ¿no? O sea, quiero tener una carga glucémica mayor para un deportista de alto rendimiento que va a hacer un maratón, ¿no? O bajar la carga glucémica y entonces eso es combinando adecuadamente los alimentos. Ejemplo, no es lo mismo que una persona que vive con diabetes se coma un mango, que sí se lo puede comer, a que se coma un mango y en el mismo, o sea, como en el mismo momento, ¿no? En un lapso de, no sé, los mismos 15, 20 minutos, consuma también unas semillas, que pueden ser semillas de girasol, almendras, nueces, pepitas, etcétera, que es una grasa buena y entonces va a disminuir la carga glucémica. Entonces, con este ejemplo, lo único que quiero decirles es que no necesariamente una persona que vive con algún padecimiento en específico tiene que dejar los antojos. Para nada, solamente igual que las personas que, digamos, están 100% sanas, pues es aprender a elegirlos, aprender a combinarlos, aprender qué tipo de alimentos o ingredientes le caen mejor para ese padecimiento con el que vive. Qué bonito lo que dices. Y también, bueno, hablaste de que efectivamente los antojos pues no son diarios, ¿no? Ya eso es otra cosa, ¿no? Es un hábito, ¿no? Sí. Y también un antojo diario, perdón que te interrumpí, María, pero, o sea, puede estarnos indicando que a nivel de salud física y o salud emocional, algo nos está haciendo falta. O sea, si tú de verdad no pudieras parar de comerte tus papas de carrito todos los días,
sería cuestión de revisar. Oye, es que lo que me hace falta, se me antoja muchísimo por la sal. Bueno, pues chequemos qué minerales te hacen falta. No, pues es que ya ni siquiera las disfruto, pero me las estoy comiendo por comer, porque, no sé, capaz es que estás muy estresada, te hace falta la compañía de alguien, no sé, o sea, como que pueden ser muchos factores, pero cuando esos antojos son diarios y sobre todo de alimentos que sabemos que no nos nutren o no, que no nos aportan algo positivo, habría que revisar, porque efectivamente si nosotros tenemos una mejor relación con la comida, con nuestro cuerpo, si estamos más en contacto, vamos a identificar que efectivamente los antojos de cosas muy específicas son más esporádicos. Ujú. Ujú. Sí, y pues sí, justo, pues sí, ya sé que los sábados me gusta irme a tomar mi helado con mi amiga, pues tal vez planeo mejor el desayuno, la comida, como decías, ¿no? O ver, bueno, eso ya es mucho más específico, pero Exacto, pero como encontrar ese balance que funcione para ti y decir, pues como me encanta disfrutar mi helado, también me voy a comer algo nutritivo y entonces en mi desayuno pues lo voy a hacer lo más balanceado posible, ¿no? Y disfrutar mi helado con triple bola si tú quieres y saboreártelo como va. y bueno, tenemos también en este chat, nos está acompañando Cecilia. Cecilia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, María, muy, Ceci, muy clavada, muy clavada en lo que están comentando tú y nuestra invitada. Pues muy interesante. De repente me puse a pensar como si uno tuviera un diablito y un angelito y el diablito diciéndome, cómetelo y el angelito diciéndome, no, no te lo comas. Y entonces me pongo a pensar si la aparición de un antojo es una necesidad fisiológica o hay un desorden ahí. Porque si nos obsesionamos con satisfacer ese antojo, pues puede ser que empecemos a pisar ya los terrenos de lo que nos hace mal. Y entonces, pues sí, se antoja, ahora sí que hablando de antojos, se antoja difícil, ¿no? Mantener ese equilibrio. ¿Es una necesidad fisiológica o es un desorden alimenticio, la aparición permanente o muy constante de antojos? Pues es que va a depender si tu antojo sientes que todavía está bajo tu control, es una necesidad fisiológica. Cuando ya sentimos que el tema de la alimentación o algún alimento en específico o tener atracones va relacionado a este tema un poco, ya es un tema emocional que hay que trabajarlo con un equipo integral de psicólogos, psiquiatra, médicos probablemente. Pero sí, o sea, sí puede desencadenar tristemente en un trastorno de la conducta alimentaria si no se trata a tiempo, si no lo escuchamos, si no le hacemos caso. Bien. Quiero compartir también mensajes que tienes por aquí. Magdalena Castillo dice, es que la mayoría de las botanas me recuerdan a mi infancia, los chicles, paletas, chamoy y chicharrones, pero ahora me dan agruras. Dice Alicia Argüelles que es muy importante relacionar los antojos con necesidades emocionales. Totalmente de acuerdo. Por ahí le diría o sea, a los antojos de los dulces, los chicharrones, como hay alimentos que nos como recuerdan a ciertos momentos en específico, como yo le preguntaba a María, si te recuerdan a tu infancia, a veces también como que la comida como que nos da señales o nos puede como hablar, en el sentido de que probablemente si lo que más se te antoja son cosas de cuando tú eras niña, a lo mejor lo que te falta es divertirte más, como cuando te divertías como eras niña. O a lo mejor es ese apapacho que recibías de quien te regaló el dulce, o de ese momento donde te sentías que lo único importante era disfrutar tu paleta, pero había como, no sé, a lo mejor cierto respaldo. Entonces también como poner atención a esos antojos que se nos vienen, que nos pueden estar dando alguna señal de lo que realmente necesitamos en ese momento. Sí, el tema que nos plantea María, comer lo que te gusta y no obsesionarte con tu peso, me pone a pensar también que a veces la obsesión por el peso pues ya está muy alejada de nuestro hábito y en realidad ya ni siquiera nos importa el peso.
Sí, al final también el tema del peso es un dato más, pero no es el mejor indicador de salud. O sea, no podemos saber absolutamente nada de la persona, ni respecto a su salud, ni respecto a sus hábitos, eh, solamente guiándonos por su peso, ¿no? Que a veces como que queremos evitar consumir ciertos alimentos para evitar subir y o bajar de peso. Y no necesariamente o sea, es un único alimento, sino es como el conjunto de nuestros hábitos, pero no guiarnos solamente por el peso, sino tomar en cuenta pues muchos otros factores que son más importantes. ¿Y a qué se debe que se nos antoja regularmente los carbohidratos? Y pues creo que es principalmente lo que se antoja. ¿Por qué? ¿Por qué no se nos antojan las verduras? Conozco a pocas personas que me digan que se les Es antojan una muy unos buena brócolis. pregunta. Pero es porque general, o sea, el 80 al 90% de ciertos neurotransmisores relacionados al placer, como la dopamina y la serotonina, se secretan en intestino. Y lo que más ayuda a que estos neurotransmisores se secreten tanto en intestino como a nivel del cerebro es el consumo de carbohidratos. O sea, sí es normal, sí es una realidad que a todos se nos antojan más carbohidratos, pero es porque es la manera en la que nuestro cuerpo produce más fácilmente este estímulo de generación de neurotransmisores que van relacionados al placer. Ah, la felicidad. Yo creo que hasta por eso hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Llevar a los niños al parque y un helado. Entonces ya está el combo de felicidad completo. Pero Exacto. también generando relaciones que no siempre son tan saludables, porque como que la mente hace caminos y luego ya se obsesiona con esos caminos y no puede salir de ahí. Me pasaba mucho cuando fumaba, que de repente ya ni me gustaba el cigarro, pero para mí salir del salón, de la escuela, con mis amigos en círculo a fumar, era pues lo que me gustaba. Claro, vas estableciendo asociaciones y como rituales o conductas conforme, o sea, o relacionados a ciertos alimentos o platillos desde la infancia. O sea, desde la lactancia materna o si fuiste alimentado con, no sé, fórmula, etcétera, desde ahí vamos estableciendo pues esta relación con los alimentos. Pero afortunadamente pues es algo que podemos modificar, podemos reaprender, podemos reajustar y acomodarlo de manera que nos sintamos cómodos, que este tema de alimentación o antojos como disfrutarlo, pero en el momento que sintamos que se nos está saliendo de las manos, pues buscar apoyo, ¿no? O sea, de un profesional que esté empapado en el tema y que nos pueda acompañar para trabajar esas cosas que se nos están atorando. Pero ¿quién sería el profesional? ¿El nutriólogo o el psicólogo o quién sería el profesional? Ambos tiene que ser abordado de una manera integral, porque, o sea, el nutriólogo se va a enfocar en sanar la relación con los alimentos, pero sobre todo, o sea, asegurar que la persona se está nutriendo adecuadamente, porque obviamente ante deficiencias nutricionales, nuestro cuerpo y a nivel cognitivo tampoco funcionamos bien. Y ya el psicólogo va a tratar todo el tema relacionado a emociones y salud mental, pero sí tiene que ser de manera integral. En tu, no le llaman despacho, ¿no? Pero creo que Consultorio. En tu consultorio sí lo manejan, ¿no, Lorena? Sí, tengo un equipo de nutriólogas, ¿eh? Bueno, también trabajo con nutriólogas, pero de psicólogos con los que refiero a pacientes que lo necesitan. Que también yo les diría, creo que todos deberíamos ir al psicólogo alguna vez en nuestra vida, todos deberíamos ir al nutriólogo alguna vez en nuestra vida, y no es porque yo sea nutrióloga, pero desgraciadamente por, pues, tradiciones o ciertas construcciones sociales ya le tenemos miedo a algunos alimentos, a veces ya no sabemos qué comer, el marketing o la industria alimentaria pues nos puede llegar a confundir mucho y es aprender a, pues a consumir y balancear algo que vas a seguir haciendo a lo largo de tu vida y te puede beneficiar o te puede perjudicar. Y lo mismo con la salud mental. La verdad es que creo que a la mayoría no nos enseñaron a manejar nuestras emociones, a qué vas a hacer cuando estés estresada, agobiada, tristísima, pero pues tengas que seguir haciendo cosas o pensando. Entonces, al final somos profesionales de salud que les podemos brindar ese apoyo
para tener nuevas herramientas con las que probablemente no crecimos. Yo te preguntaría también, creo que a veces también nosotras engañamos a nuestro antojo, porque puede ser que sí se me antoje la fruta, pero si yo como la fruta con el chamoy y con la sal y el limón, en realidad creo que lo que se me antojaba no era la fruta, sino que el limón y el chamoy, ¿no? Y hay combinaciones muy de mayor prejuicio para el cuerpo en ese malentendido de que tengo que satisfacer mi antojo. O sea, sí hay ciertos alimentos que nos perjudiquen más que otros en tema de antojos. Sí, combinaciones, por ejemplo. Ok. Aquí que tendemos a todo ponerle limón, sal y picante. Pues yo les diría que, o sea, como que la peor de las combinaciones, aunque no quisiera que catalogue ningún alimento así como que malo o bueno, sería cosas que tienen grasas saturadas y un exceso de azúcar añadida, que generalmente es jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué será? Pues unas galletas, ¿no? De estas que tienen relleno, pero el relleno es de aceite vegetal hidrogenado, que es una grasa saturada y que tiene un exceso de azúcar. Ajá, Esporádicamente no nos va a pasar nada, nuestro cuerpo va a tener la capacidad de eliminar esas toxinas que se generan, pero si lo hacemos diariamente, pues sí puede llegar a tener una repercusión negativa en nuestra salud. En este ejemplo que decías de la fruta con el chilito y el chamoy, yo te diría también como que darnos chance. Cómete tu fruta con chamoy y chilito todos los días. Va a llegar un punto en el que digas, creo que ya estoy, o sea, ya tuve suficiente de este antojito y no pasa nada. O sea, a lo mejor lo comiste 10 días seguidos o 3 semanas seguidas y tú solita vas a decir hasta qué punto ya ese antojo fue cubierto por completo. Y vas a poder espaciarlo. Ya vas a decir, bueno, no necesito diario bañar mi fruta en chamoy y en chilito, lo puedo hacer 1, 2, 3 veces a la semana. Ahí tú vas a establecer hasta dónde si estás teniendo un buen hábito y estás haciéndolo pues con una buena relación con el alimento. Uh-huh. Y ahora pienso un poco en el ejemplo que dabas del mango, porque, por ejemplo, si tuviéramos cacahuates, de esos que son baratos y fáciles de conseguir y los pelamos y se los echamos a la jícama con el chamoy y así, pues puede ser un alimento bastante nutritivo que supla pues la relación que tengo con las papitas, por hablar de mí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, iba a ser buscar alternativas que, o sea, como que te brinden esa misma sensación de bienestar. En caso de que realmente digas, no, creo que ya es un hábito que puedo modificar porque ya no estoy disfrutando mis papitas, ¿no? Si tú vas a seguir disfrutando esas papitas una vez al mes y así vas a salivar y te las vas a saborear, no tendrías por qué modificar ese hábito. Uh-huh. Uh-huh. Porque es parte también de tu salud, pues emocional y mental, que darte ese apapacho a través de la comida. Lorena, me parece que tenemos que irnos porque hoy estamos con el tiempo un poco encima. Cecilia, ¿algo que nos quieras decir? No, pues es que en esto de las combinaciones, no sé si decirle tales sea lo correcto, pero creo que no, por lo que nos ha dicho nuestra invitada, pero en alguna ocasión leí algo relacionado con la bomba de tiempo, que significa la combinación torta de tamal y atole en las mañanas para muchos mexicanos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un antojo de repente, pero pues mencionaba en ese reportaje que en conjunto son más de 2000 calorías. Sí, que ahí sería, o sea, justo revisar, ¿no? Qué tan nutritiva está siendo mi alimentación a lo largo del día, y si es algo de todos los días, pues efectivamente eso ya no es un antojo, ya es un hábito que muy probablemente tengo que mejorar o modificar en la medida posible, ¿no? Una vez que yo sé que ya este alimento que estoy consumiendo, pues no me está nutriendo lo suficiente.
Pero igual y si eres, por ejemplo, bueno, les voy a contar que tengo una fascinación por los albañiles. Ahora que fue el terremoto acá por mi casa y se llenó, parecen que siempre están guapísimos y buenísimos. Yo creo que María. podrían echarse fácil una torta de tamal y un atole todos los días, ¿no? Ocupan muchísima energía. Exacto. Sí, pero si solo vivieran de torta de tamal y atole, no creo que pudieran construir esa masa muscular. Hay algunos que sí, hay otros que no tanto. Lo que sí hacen es comen muchos taquitos de frijol y arroz, generalmente. Que eso ya es una comida muy nutritiva y esa es la base de su alimentación. Entonces, efectivamente, su cuerpo puede contrarrestar el hecho de que también ingieran energía a través de otros alimentos como su torta de tamal y su atole. ¿Me explico? Ujú. Sí, o sea, habría que observar como todo lo que una persona consume a lo largo del día y a lo largo de su semana, porque por un solo alimento o una sola conducta o un solo hábito, la verdad es que no podríamos determinar su estado de salud y si sus hábitos son, ¿no? O sea, como que saludables o no. Ujú. Mismo para un solo antojo, o sea, entonces hay que revisar como todo en el contexto en el que se está dando. Bien. Muy interesante. Muchas gracias, Lorena. A Ay, ustedes, muchísimas gracias. gracias por la invitación. Espero que les haya al menos dejado un poquito de información relevante o nueva o algo que les haya generado ruido. Por lo tanto, van a ponerse a curiosear por ahí sobre estos temas. Y hablando de eso, que te sigan Lore-Nutrition en Instagram, y porque tienes recetas buenísimas, ya más nos recomiendas qué productos comprar y cuáles no en el súper. Exacto, pues es un poquito de educación nutricional en mi página de Instagram y ahí les voy explicando diferentes cosas. Tengo los miércoles de preguntas que les contesto sus dudas, algunas recetas también. Y pues sí, me encantará verlos por ahí. También tengo en Facebook y en Facebook sí está como Lorena Torres Nutrición. Es que en Instagram ya no me dejó cambiarlo de nombre y pues ya se quedó Lore-Nutrition. Bueno, Lorena, entre todas maneras creo que nuestros escuchas nos siguen más por Facebook. Entonces, Lorena Torres Nutrición. Y pues muchas gracias por ser tan generosa con tus conocimientos, Lorena. Muchas gracias por la invitación, María. Gracias. Gracias, Ceci, por ayudarnos en la transmisión y por participar y por toda tu presencia y tu ser. Gracias. Pues, hasta luego, audiencia. Que tengan buen provecho y bonita tarde. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce que elite en tus tierras locales, reconoce que elite en tus tierras locales, reconoce que elite en tus tierras locales, que elite asfáltico.